Buenos días a todos los participantes y en primer lugar también agradecer a la unidad funcional de telesalud y telemedicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Agradeciendo la deferencia que han tenido con mi persona para poder exponer este tema muy importante. Soy enfermera del servicio de ginecobstetricia y el tema que voy a tratar es los cuidados de enfermería en puérperas de alto riesgo. Bueno, cuidados de enfermería en puérperas. En primer lugar, para hablar sobre este tema, tenemos que hablar sobre el puerperio, ¿no? ¿Qué es el puerperio? El puerperio es un periodo que corresponde desde el momento que da a luz la paciente o que elimina la membrana placentaria hasta la venida de la próxima menstruación o la cuarentena que se conoce como tal. Entonces, vamos a resumir, es el periodo que dura desde la expulsión de la placenta o alumbramiento hasta que el aparato genital vuelve a su estado normal previo al embarazo. Este puerperio dura alrededor de 6 u 8 semanas o 40 días, por eso a este periodo se le conoce como cuarentena y a todas las mamás se les indica que durante este tiempo, dentro de todas las indicaciones medicamentosas, es la no relación sexual durante este tiempo porque todavía el útero está ligeramente entreabierto, volviendo recién a su lugar y podría entrar algunas infecciones a través de este canal abierto. Por lo tanto, esa es la recomendación. Y también, pues, la parte emocional, ¿no? De haber pasado por todo un proceso del embarazo, del parto, el nuevo bebecito que tienen al lado las mamás, entonces todavía no están aptas psicológicamente ni biológicamente para tener relaciones sexuales, ¿no? El puerperio tiene 3 fases, hasta 4 podríamos decir, pero los más importantes son las 3 fases. La primera fase, que es el puerperio inmediato, que son las 24 horas después del parto, donde ese es el periodo más peligroso, donde ahí se presentan las complicaciones, un mayor riesgo de hemorragias, dependiendo también de las patologías que pueda tener la paciente, se presentan las complicaciones como son las diabetes, las hipertensiones arteriales y de repente problemas de coagulación que puedan tener las mamás como antecedentes de enfermedad. Pero si es un parto fisiológico normal, solo es el control de la hemorragia y el control de sus funciones vitales. Este es el lapso, el periodo más importante. El puerperio inmediato ya empieza del segundo día al 10º día. También hay teorías que dicen al séptimo día, pero está en esto, ¿no? Del segundo al 10º día del parto vaginal, que dura 48 horas. Si fuera cesárea, dura unos 5 días más. También es importante. Todas las fases del periodo son importantes, pero tenemos que priorizar el puerperio inmediato. El puerperio alejado ya tenemos desde el día 11 hasta el día 40 a 42 después del nacimiento. Hay teorías que también hablan sobre el puerperio tardío, que puede alcanzar hasta los 6 meses si es que la madre decide mantener la lactancia de forma activa y prolongada. Esto no quiere decir, quiero aprovechar también al mismo tiempo, como un método anticonceptivo se utiliza la lactancia materna, pero no es tan segura. Es la menos segura que puede haber. Muchas mamás se confían con que van a lactar, por lo tanto no van a quedar embarazadas. Sí han habido casos y hay estadísticas de que inclusive en este periodo a partir del segundo puerperio inmediato también han quedado embarazadas. Entonces no es tan confiable. De todas formas hay que recurrir al cuidado de planificación familiar. Acá lo que vamos a tratar, estamos viendo sobre el puerperio, así como el embarazo es todo un proceso, han habido cambios fisiológicos, anatómicos, biológicos, psicológicos, todo un cambio hormonal. Entonces,
igualmente, estos cambios van a darse en el puerperio. Entonces, si en el embarazo hemos empezado con un cambio ascendente de todas las hormonas, crecimiento, dilatación de todos los órganos, ¿no? Para mantener a la criatura desde la concepción hasta el nacimiento. Igualmente, vamos a empezar con los cambios fisiológicos de regresión, que todo vuelva a la normalidad. Entonces, vamos a empezar diciendo que en los cambios fisiológicos hay una pérdida de peso de 4 a 7 kilogramos en las primeras horas. Este 4 a 7 kilogramos está compuesto por el feto, la placenta, el líquido amniótico, la pérdida de sangre y la diuresis. La temperatura, las primeras horas puede llegar a 38 grados centígrados por el esfuerzo y la deshidratación. Si pasa los 38 grados en 2 días, es signo de infección. En esto hay que recalcar, muchas mamás se desesperan cuando al momento de nacer tienen 38 grados y dicen que tienen fiebre, tienen infección. Y no es así. Ya estamos explicando, es el esfuerzo, es el proceso de deshidratación del trabajo de parto o de la cesárea, donde aumenta la temperatura. Como dice acá, si pasan ya 2 días de fiebre, 38, 38.2, 38.5, ya podemos estar hablando de una complicación como una infección. Los cambios respiratorios igualmente se normalizan, vuelve la respiración abdominal, termina la alcalosis respiratoria, esa respiración que era presionada por el abdomen, presionaba el diafragma y el aparato respiratorio, donde la respiración era jadeante, ¿no? Por el peso, por el dolor y por todo el proceso. Esto vuelve a ser una respiración abdominal, torácica, ¿no? También tenemos en los cambios cardiovasculares la pérdida de sangre. La pérdida de sangre en un parto normal es de 500 mililitros, o sea, 500 medio litro de sangre. Hablando comúnmente, medio litro de sangre es en el parto normal. Y a partir de hasta 1 litro, hasta 1000 mililitros de sangre en la cesárea. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, el sangrado de medio litro en las puérperas normales y el sangrado de 1 litro en las personas que han sido cesareadas. A partir de esta cantidad, ya podemos considerar como una complicación de hemorragia. Igual en las cesareadas, ¿no? 1200, 1300 ya podemos considerar hemorragia. La frecuencia cardíaca que estuvo alta también vuelve a su normalidad. Tenemos en los cambios urinarios el tejido de la vejiga que estaba edematosa, congestionada, hipotónica después del parto, ocasiona una sobredistensión, vaciamiento incompleto y esta es de orina que disminuye a las 24 horas. Luego de la desedematización aumenta el volumen renal provocando el aumento de la diuresis. Me explico. Todo el aparato genital, toda la vejiga ha sido presionada prácticamente por el producto, por el útero ocupado, entonces ha producido un edema, una hinchazón en el uréter, en la vejiga, en los uréteres. Esto ha ocasionado que haya inclusive un poco de retención de agua. Casi todas las gestantes siempre cursan con edema de miembros inferiores, superiores, pero no pues exagerado como cuando hay complicaciones de otra causa que lo vamos a ver. Entonces, esto provoca a que, como ha habido sobredistensión, va a bajar toda esa sobredistensión, ya va a haber un espacio y poco a poco esos órganos que estaban edematosos empiezan a disminuir, a eliminar orina, tal es así que las puérperas orinan bastante las primeras horas para perder el líquido que han acumulado. En los cambios metabólicos y sanguíneos, aumenta el catabolismo proteico que aumenta la uremia, ha aumentado la uremia, ha elevado la creatinina, el hematocrito y la hemoglobina disminuyen por dilución, o sea, por exceso de agua disminuyen
la hemoglobina, aumentan las plaquetas, aumento de fibrinógeno y los factores de coagulación. Esto es un cambio metabólico sanguíneo en las puérperas. Tenemos también los cambios gastrointestinales, este mismo proceso de crecimiento del útero ha presionado, ¿no?, los intestinos. Entonces, algunas mamás han tenido problemas de estreñimiento y este proceso, como ya sale el producto, empieza ya el funcionamiento normal del intestino, que debe normalizarse en la primera semana. También por el incremento de apetito, la evacuación se debe normalizar al tercer día, debe normalizarse, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. En los cambios musculoesqueléticos, los músculos abdominales blandos, débiles, laxos, disminución de la sensibilidad las primeras 24 horas debido a la anestesia, predisposición a sufrir tromboflebitis por falta de actividad. Estos son los cambios abdominales, ¿no? Se vuelven blandos, débiles cuando estaba gestando la mamá, estaban bien duritas, tensas, pero ya sale el producto, empiezan a ablandarse todo, ¿no? Volver a su lugar. Por supuesto que ya no va a ser el mismo, poco a poco se debe recuperar la normalidad. En los cambios de la piel del abdomen queda flácida y con estrías. La flacidez se comprende, es como que un globo estaba infladito, sueltas el globo, empieza a ser flácido, rugoso, las estrías que fueron marrones se vuelven ya blanquecinas, brillantes, es como una prueba de que las mamás han sido puérperas, ¿no? Cuando hay una revisión normal de una mamá, cuando las estrías son brillositas, dice, ¿tú has gestado? No, sí. Pero hay mamás que tienen una buena piel, que no ha habido ruptura de la elasticidad de la piel y quedan normalitas, ¿no? Pero la mayor parte de las personas quedamos con las marcas de las estrías, que son blanquecinas y brillosas. Igual, la hiperpigmentación desaparece. Muchas mamás también se han notado, ¿no? Ennegrecimiento de las axilas, ennegrecimiento de la cara y de los genitales exteriores, cicatrices abdominales igual más oscuras. Estas van a volver a la normalidad paulatinamente, ¿no? Estas ya van aclarando, desapareciendo ese color oscuro de la piel. Tenemos también los cambios mamarios que son tan importantes. Las mamás empiezan a congestionarse al inicio. Como les digo, el embarazo es todo un proceso. La mamá va empezando ya con las hormonas lactógenas, ¿no? Que van a ir a producir leche. ¿Para qué? Para dar de alimentar a su bebé. Entonces las mamas se llenan de leche al inicio de calostro durante las primeras 30 horas, 1 a 2 días y un poquito más. Luego de los 30 o 40 horas cambia la composición de la leche debido ya al aumento de la síntesis de la lactosa. O sea, cambia de características. El calostro tiene una gran importancia en el bebé porque tiene muchas proteínas, tiene las defensas del cuerpo que se le va a dar al niño. Entonces es muy importante estos 2 días de dar de lactar al bebé para darles esa proteína, esa defensa, ese alimento importante para el bebé. En los cambios uterinos tenemos también que los vasos se obliteran, como que se cierran y se desarrollan nuevos vasos. Hay unos vasos que se cierran, ahí en este momento va a empezar ya la contracción uterina. Hay vasos que van a cerrarse para evitar sangrar y se desarrollan nuevos vasos más pequeños. Acá, como les digo, se inicia la involución uterina, ¿no? De 1.500 gramos desciende, hasta 60, 80 gramos de peso. El útero normal mide esa cantidad, ¿no? Pesa, mejor dicho, pesa 60 a 80 gramos. Bien chiquitito, y cuando empezamos con la gestación y el crecimiento del bebé, aumenta, pues, ¿no? A 1.500 gramos y hasta más, dependiendo del peso del bebé, ¿no? Inclusive en casos de embarazos múltiples es más aún el peso, el aumento del peso.
Acá empieza también, o el cambio fisiológico es la presencia de los loquios que contiene sangre decidua y moco. Los loquios son en un inicio, las primeras horas, de color rojizo, que es la sangre, que viene mezcladita con pequeños restos de coágulos de sangre, y este es el sangrado. Al día siguiente ya será un poco, ya no de color rojo, sino marrón, nuevamente ya plateado, amarillento, y así va cambiando de color hasta llegar a los 40 días en que ya se normaliza y no debe de haber ningún tipo de loquios, ¿no? Entonces, tenemos que hemos hablado de los loquios, cambios en el endometrio. Durante los primeros 25 días de puerperio se produce la cicatrización espontánea del endometrio. El endometrio es la parte interna del útero, ¿no? De la matriz que se conoce del útero. Adentro ha quedado, se ha desprendido un bebito, ¿no? Fisiológicamente había un desprendimiento, el bebito salió, la placenta salió, y está quedado, digamos, así como herida, ¿no? Herida el útero, la matriz, y eso va cicatrizando paulatinamente durante los 25 días, incluso hasta llegar a los 40 días. Tenemos también dentro de los cambios en el cuello uterino, la vagina y el periné. El cuello uterino vuelve a su normalidad, ¿no? Pero todavía no está cerrado, por eso todavía continúa el sangrado. La vagina es edematosa y fácilmente distendible. Va recuperando su tono, su vascularización, y regresa a su estado normal en el periodo que les he mencionado. Acá, dentro de las 4 a 6 semanas o dentro de las 40 o 42 días, ya va a empezar la menstruación. La mayoría de las mujeres tienen su primer sangrado luego de las 6 a 12 semanas, dependiendo de la lactancia y dependiendo también de la característica de cada mujer. Los cambios hormonales, los estrógenos de la gestación, se normalizan. Lo que estaba aumentado empieza a bajar y a normalizarse en unos 3 a 4 días. La progesterona a los 10 días, la gonadotrofina y el lactógeno placentario a los 10 a 15 días, la hormona tiroidea y el cortisol a los 6 a 8 días. Como ven, todo es un cambio de su vida y estamos bajando a la normalidad. Acá tenemos una parte muy importante en los cambios emocionales. Tenemos los cambios emocionales, psicosis puerperal, ansiedad, depresión, trastorno depresivo mayor, trastorno psicótico breve, trastorno postestrés postraumático. Ustedes y todas las mujeres comprendemos, vuelvo a decir, el proceso de la gestación es todo un cambio total en nuestro organismo, incluido en nuestra mente. Muchas mamás hemos estado preparadas para este hecho de tener un bebé, como también tenemos que entender, y es normal en la sociedad, muchas veces no estamos preparadas para tener un bebé. Casi siempre es un problema de que se les escapó, de que les sorprendió el embarazo, y muchas cosas más que no han estado preparadas. Y acá podemos también hablar de la violencia sexual, ¿no? Eso ya es un aspecto más serio, pero normalmente ocurre eso, ¿no? Que no estamos preparadas para la concepción, para la maternidad. Entonces se nos escapó, se fue. Por eso casi siempre no estamos preparadas para este hecho tan importante. Entonces vienen las preocupaciones normales de la mamá, de decir, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer? El temor, el miedo a enfrentarse a un cambio, a una realidad de tener un bebé, de lactar a ese bebé, de cuidar a ese bebé, qué va a pasar con su sueño, con su descanso, y encima de todo el proceso que viene del cuidar al bebé, la presión familiar que de repente quieren ver al bebé y no están pensando todavía en el descanso de la mamá. Mucho depende pues de la madurez psicológica, digamos, de la mamá para enfrentar esta situación. Por eso es normal que haya problemas de fastidio, de irritabilidad, ¿no? De molestia los primeros días.
pero en muchos casos, como les digo, depende de las situaciones, a veces esto no regresiona a la normalidad, sino continúa, ¿no? Continúa con, por ejemplo, con trastornos depresivos mayores en caso de violencia, trastorno psicótico también, dependiendo de la personalidad y antecedentes de la puérpera, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante, inclusive mayores que todos los fisiológicos porque son normales, salvo que tengan otras patologías. Pero en este caso es normal que se sienta mal, pero hay que tener cuidado de esto, de que esto progrese. Hay mamás que no quieren ver a la familia, hay mamás que no quieren ver a los bebitos, entonces ya esta puérpera ya tiene una complicación psicológica y tendría que pasar a la psicóloga y hasta de repente al psiquiatra. Entonces, para todos los oyentes, esto es muy importante. En embarazos igual adolescentes, los padres tienen que comprender, a pesar que es un poco doloroso, traumático, no sé, a veces de impotencia, que tu hijita de 15, 14, 15, 16 años haya salido embarazada. Pero en ese momento ya tenemos que entender y darle el apoyo a la mamá adolescente. Esto ya es en la parte de enfermería, que a grandes rasgos le podemos explicar cuál es nuestro trabajo en el hospital y como profesionales. Lo primero que tenemos que ver es el riesgo de sangrado, ¿por qué? Como una complicación postparto, que se puede producir una atonía uterina, quiere decir que el útero está flácido. Cuando el útero está flácido, las venitas, las arterias están dilatadas, como piletas abiertas, digamos, difícil de cerrar, entonces ahí se presenta la hemorragia, que puede ser muy fatal para la mamá, una complicación muy fuerte, muy fuerte, y inclusive perder la vida, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que esas venitas que están dilatadas se cierren. Es fisiológico, pero también cuando trabajamos ya en el hospital se usan medicamentos que ayuden con la contracción del útero, para que se cierre. Es como una celda así, tiene que cerrar el útero y disminuir el riesgo de sangrado. Nosotros otro diagnóstico que tenemos en nuestro trabajo es deterioro de la integridad cutánea, relacionado con qué, con el desgarro, ¿no? Con el desgarro, madres primerizas, la episiotomía, que para que pase la cabecita tienen que hacer un corte en el periné para que ayude la salida normal del bebé. O también hay partos que se dan muy rápidos donde sufren desgarros, ¿no? Igual la fatiga, también relacionado con el proceso del parto, el embarazo. En este caso hay que dar nuestro apoyo emocional a la paciente y los cuidados que pueda presentar en este proceso del parto. El dolor agudo, sí, pues es normal que de todo un proceso y sale un bebito, hace la episiotomía y entonces también, lo que tenemos que hacer también es manejar el dolor. Entonces acá tenemos esto que les estoy explicando brevemente, el trabajo que nosotros realizamos en el hospital como profesionales. Bueno, los cuidados de enfermería en el puerperio, tenemos el puerperio inmediato, las principales complicaciones, como lo decía, hemorragia, shock hipovolémico. Lo que tenemos que hacer es control de funciones vitales, vigilar la administración de fármacos oxitóxicos, lo que les decía a ustedes, palpar el fondo uterino para comprobar la contracción de tiene que estar durita, para comprobar que está contrayendo. Si está flácido y sangrando, eso no nos conviene. Control urinario y controlar si es espontáneo o si necesita un sondaje vesical. A veces por el temor del dolor de todo el proceso, la mamá no quiere orinar, no quiere orinar. Entonces, si es que pasan ya 7 o 8 horas, tenemos que hacer un sondaje vesical, porque también cuando el globo vesical está hinchado, no deja que se contraigan las fibras uterinas. Y valorar los cortes que no tengan edema, quiere decir que no esté lleno de sangre o muy hinchado, ¿no? Todo eso hay que ver para poder actuar. Y valorar el descanso, favorecer la lactancia
y vigilar el estado de las mamas. Solamente voy a mencionar algunas enfermedades que fuera de lo normal, fuera de las complicaciones que se dan en el hospital, hay pacientes que tienen antecedentes como son las presiones altas, por eso se llaman trastornos hipertensivos, que no son la diabetes, hablar también de la diabetes y el puerperio, pero eso de repente ya será en una próxima ponencia, como les digo, por el tiempo, ¿no? Tenemos también las complicaciones de la cetoacidosis diabética, complicaciones de hipoglicemia, ¿no? El trabajo que hacemos nosotros, la hemorragia postparto, qué es lo que hacemos, cómo detectamos, qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, qué factores de riesgo tenemos, la gravedad del choque. Muchísimas gracias a la unidad de telemedicina